Muy buenos días a todos. La charla de hoy pues tiene dos objetivos. Uno pues agradecer a muchos de los que me enviaron mensaje de cumpleaños la semana pasada. La semana pasada estaba en un retiro académico que yo le llamo. Yo trato de salir unas 2 o 3 veces al año a este tipo de retiros en donde no hago nada y me pongo a leer cosas y me pongo a imaginarme nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de enseñarle a mis estudiantes las cosas que aprendo y enseñar de forma más práctica y más simple y inventarme nuevas cosas. Y de eso resultó esta charla de leerme este libro. Se llama Los orígenes de la creatividad humana de Edward O. Wilson. Y por aquí me leí algo sumamente interesante en este libro. Voy a buscar aquí que tengo señalado la página. ¿Sí? Y dice algo muy interesante. La coevolución en cultura desempeñó probablemente un papel fundamental a lo largo de toda la prehistoria humana. La coevolución sigue un ciclo repetitivo constante. Aparecieron el lenguaje y la tecnología, y los beneficios darwinianos favorecieron las líneas hereditarias más capaces de usarlos. En realidad, es posible, yo creo que incluso probable que la revolución abilina, el paso gigantesco hacia la condición humana, revolución abilina, o sea, cuando nos convertimos humanos, fue impulsada por la coevolución gen-cultura. Durante este periodo, los primeros homos, que son lo que nos consideramos seres inteligentes, la cultura habría creado muy poca innovación tecnológica. Si lo hubiera hecho, la revolución del neolítico habría llegado mucho antes de lo que ocurrió. Y ninguna sociedad de cazadores-recolectores de la edad de piedra hubiera sobrevivido hasta la época actual. Por otro lado, la lógica y la evidencia acumulada señalan que la coevolución en cultura fue una fuerza poderosa en el origen del primitivo lenguaje oral productivo y junto a un comportamiento social complejo que supuso niveles incluso mayores de empatía y cooperación. Un poco lo que dice ese texto es que la coevolución que surge en el cambio genético que tienen ciertos seres vivos al coevolucionar unos con otros, en el caso de los seres inteligentes o los seres humanos o los homos, que es donde venimos nosotros, pues parte de esa coevolución en ese gen cultura, cómo la cultura cambió los genes nuestros, cómo nosotros al volvernos seres sociales nos volvimos seres completamente inteligentes y empezamos a desarrollar la tecnología y en los últimos 10.000 años creamos el desarrollo tecnológico que tenemos hoy. Entonces, yo creo que esa coevolución gen-cultura que ocurrió que inició hace 300 millones de años, pero que hace 10.000 años se desarrolló bastante y que en los últimos 2 o 3.000 años se ha evolucionado mucho más rápidamente, como lo vemos hoy en todas las evoluciones tecnológicas, es lo que ha permitido el desarrollo del ser humano. Y ahorita estamos para mí ante una coevolución de gen digital. Esa parte digital está cambiando el ser humano y va a dar un salto gigantesco en esa evolución genética y ese cambio. Y eso es lo que debemos lograr en esa alineación, en esa relación entre la tecnología, las organizaciones y las personas. Y por eso llamé a esto coevolución, para tratar de explicar algo que me ha rondado en la cabeza durante mucho tiempo de por qué la tecnología y las personas y las empresas son tan importantes hoy, pues que a eso lo llamamos transformación digital, pero que me gustaría usar un término mucho más profundo que la coevolución es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, la situación actual es que la estrategia y las tecnologías digitales o las tecnologías de información están divorciadas completamente. Y eso hoy ya no es posible que siga así, porque si no logramos que estas dos cosas coevolucionen de manera conjunta, pues la competencia que hay hoy, que es voraz, nos va a acabar. El cliente está empoderado, el cliente quiere mejor relación, quiere mejores servicios digitales. Entonces la transformación digital no es una posibilidad, es una necesidad, es una obligación tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y por eso es fundamental esta coevolución. Algunos ejemplos en los que pasan en la vida real de ese divorcio que existe entre la estrategia y la tecnología. Tecnología de información le instala a los directivos un tablero de control y no lo usa. Entonces un tablero montan una plataforma de X, Y o Z con unos tableros de control, unos dashboards y unos gráficos divinos, pero la gente no lo está usando, los directivos no lo usan, los directivos siguen usando Excel para analizar sus datos. Entonces los directivos pues dicen, bueno, compran una plataforma tecnológica, compran dos científicos, pero no sabemos qué es lo que hace esa plataforma y sí, pues los reportes pueden ser muy bonitos, pero no lo estamos usando para nada en especial, para nada que sirva para la toma de decisiones.
Tecnología de información adquirió un ERP del cuadrante Gartner, pero ahora nos demoramos el doble en los pagos. Los directivos, no ha sido posible que tecnología me haga un software que sirva. Entonces, vemos ahí ejemplos, hay cientos, hay miles de ejemplos de este tipo en donde se nota y se demuestra un divorcio entre la tecnología y entre la estrategia. Y esto es fundamental que no siga ocurriendo en las organizaciones porque si no, no vamos a lograr hacer esa transformación que queremos. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente, pues porque tecnología y en general las organizaciones sufren de lo que alguna vez leí por ahí en algún artículo, el fenómeno del ojo brillante, y lo he escuchado aquí en Colombia en muchas conferencias, incluso en muchas entidades públicas, decir, no, blockchain resolverá todo el problema de la tecnología y transformará la economía. He escuchado en el sector gubernamental, no, blockchain es la tecnología que nos va a permitir ser un gobierno más transparente, y no es tan cierto. Entonces, las tecnologías sí son importantes. Yo no estoy diciendo que blockchain no es importante. Blockchain es muy importante, pero hay que saber para qué se usa, para qué nos sirve realmente blockchain. O que creemos que contratar a la compañía más grande del mundo para que nos haga una consultoría, eso nos va a llevar a convertirnos en la empresa transformada digitalmente. Eso tampoco es cierto. Eso en muchos de los casos que he visto en organizaciones colombianas no ha ocurrido ese fenómeno y todo lo contrario, lo que han hecho es gastar y gastar mucho más plata. Los directivos todavía creen que su única tarea es dirigir y dar orden y no se han dado cuenta que su tarea también es diseñar la empresa que quieren. Entonces, ellos creen que dar la orden de que tecnología monte la tecnología y hay que comprar o hay que adquirir esto o hay que transformarlo, no es. Los directivos tienen que empezar hoy a aprender a diseñar la organización que quieren, aprender de modelos, aprender de tecnología y saber cómo se diseña y cómo se definen los procesos, de cómo se toman las decisiones basadas en datos. El directivo gerente que gana más dinero que los de tecnología debe convertirse en este directivo que ayude a diseñar la organización, que ayude a pensar la organización y a plasmar en conjunto con el de tecnología ese diseño que quiere. Y en Colombia el fenómeno es aún más grave. En Colombia, desafortunadamente, tenemos solo una única profesión para todo el tema de tecnologías de la información. Y a pesar de que soy ingeniero de sistemas, digo que eso ha sido desafortunado para mí, pues porque solo el 17% se dedican a temas técnicos. El 83% olvida lo técnico y creen que avanzar en sistemas es ser gerente y olvidarse de lo técnico. De hecho, a mí todavía me dicen frases, oiga, ahora Mario, todavía hace software. Si yo ya superé eso, el desarrollo de software. Yo digo, miércoles, ¿cómo así que eso se supera? Yo llevo 30 y pico de años haciendo software y todavía considero que me falta mucho por aprender para hacer buen software. Entonces, existen más programas de especialización en maestría en ingeniería y de ingeniería de software. Entonces, hay mucho más personas que quieren irse hacia la gerencia y creer que la gerencia es dar órdenes y creer que la gerencia es dirigir o administrar algunos recursos tecnológicos. No, gerenciar también es, adicionalmente a esas dos tareas que antes definí, diseñar la organización, pensar en la tecnología, conocer perfectamente la tecnología y saber para qué sirve la tecnología. Entonces, la transformación eh, digital también es un tema de tecnología. Por eso yo insisto tanto en eso de que decir que la transformación no es un tema de tecnología. Claro que es un tema de tecnología. Por supuesto que es de negocio, pero también es de tecnología. Es la coevolución de esas dos cosas. Por eso cuando encontré el término coevolución dije, aquí está el término que nos va a permitir o que me va a permitir a mí explicar de pronto más claramente qué es lo que yo busco cuando insisto en que la transformación digital es tecnología y negocio, la coevolución de esas dos cosas y uno sin el otro no vive. Entonces, yo quiero de manera muy esquemática tratar de mostrar un poco cómo han sido las etapas de la relación de tecnologías de información o tecnología digital en la empresa. Lo primero pues que se hizo fue apoyo en los cálculos. Entonces, digamos que los primeros grandes computadores que hubo o los primeros computadores fueron en la NASA para hacer esos cálculos cuando hicimos los primeros lanzamientos de las naves interplanetarias. Pues había que hacer unos cálculos matemáticos que se hacían a mano y que el computador IBM, referencia no me acuerdo cuál, llegó a reemplazar esos cálculos que se hacían manualmente. Entonces se creía en esos momentos pues que solo compañías o entidades como la nación iban a necesitar computadores para hacer esos cálculos. Después empezó a darse también lo interesante de guardar mucha información, información de alto volumen, como es el caso del censo de los Estados Unidos, en donde se pudo ver que había también la necesidad de un computador para registrar y guardar toda esa información. Y después empezó a darse cuenta que empezaba a permitirse el soporte para el registro de las operaciones en la parte sobre todo de retail y de bancos, en donde había muchas operaciones y muchas transacciones, entonces sería interesante tener ese soporte
operativo al día a día de las transacciones en los sistemas informáticos y en tecnología de información. Ya después entonces se generalizó que el soporte de la organización podía darse a través de sistemas de información. Entonces se da esa primer gran etapa de la relación TI-empresa como soporte. La tecnología de información es soporte al negocio, o sea, van después de la estrategia. Entonces, primero va la estrategia, después va la tecnología de información como un soporte a ellas. Después entonces viene ya el nacimiento de Internet y de la web, en donde empieza a verse que la interacción y las comunicaciones de los seres humanos empiezan a cambiar y empiezan a ser apoyados con tecnologías de información. Y empieza a cambiar todo este mundo social y a generarse un nuevo mundo de interacción social a través de la web y a generarse una gran cantidad de datos. Entonces empieza ya a hablarse de la importancia de la alineación entre tecnologías de información y la estrategia de negocio. Y esa palabra alineación a mí nunca me ha terminado de cuadrar porque nunca se ha terminado de lograr esa alineación, porque primero creemos que es la estrategia, después la tecnología. Y resulta que no, son ambas de manera simultánea. Tienen que coevolucionar ambas juntas, al tiempo, de manera simultánea. Tienen que evolucionar, coevolucionar, y por eso el término de coevolución me pareció tan interesante. Y por eso la transformación digital se logra gracias a esa coevolución. ¿Y qué es esa coevolución? Quiero mostrarla con este primer ejemplo de dibujo en donde vemos una pequeña abeja con su flor, en donde la una sin la otra no sobrevive, la abeja sin el néctar de las flores no sobrevive y la flor sin la polinización que se logra a través de las abejas. Entonces hay una coevolución. ¿Cuál es primero que la otra? ¿Cuál es más importante que la otra? No, las dos son igualmente importantes. La coevolución de las dos, si no existe una vez más, si se dice que hoy estamos en crisis de abejas, si las abejas llegan a desaparecer en algún momento determinado, pues desaparece completamente el ecosistema vegetal porque no hay esa polinización. O sea, una depende de la otra. Y si llegara a desaparecer, pues las flores, pues no podrían sobrevivir las abejas. Entonces, digamos que hay un ecosistema digital, que ese ecosistema digital influencia la estrategia y a su vez la estrategia puede influenciar ese ecosistema digital. Y tenemos una gran artillería de tecnologías digitales como la Big Data, la inteligencia artificial, las redes sociales, los chatbots, el Internet de las cosas, la robótica, la impresión 3D, el blockchain. Todas esas tecnologías en un momento determinado, vistas de una manera estratégica, pueden cambiar completamente la estrategia. Una inteligencia artificial aplicada en un negocio puede cambiar el negocio de manera estratégica o una estrategia puede estar basada en inteligencia artificial. Entonces, coevolucionan las dos tienen que coevolucionar al tiempo. Entonces, tanto la estrategia como la tecnología digital van a coevolucionar, van a ir creciendo los dos. Por eso es tan importante que estos nuevos gerentes sean esos diseñadores que sean capaces de ver los dos lados de la moneda, ver el lado tecnológico, ver el lado estratégico, no solamente quedarse viendo el lado estratégico y sin ver el lado del negocio. Y los de tecnología no solamente quedarse viendo el lado tecnológico sin ver el lado estratégico. Por eso yo en mis cursos de arquitectura empresarial he tenido dos mundos, he tenido dos tipos de estudiantes, los de tecnología, que trato de llevarlos hacia ver la estrategia y a pensar en estrategia, y patinan, y cada vez conmigo, pero Mario, cuando vamos a ver entonces ya el diseño, el modelo, y los bits, y el cloud, y el computing, y la plataforma, y todo eso. Y entonces empiezan a patinar y a patinar ahí y empiezan a darse cuenta que no conocen realmente su negocio. Y al revés, cuando lo que tengo son de estrategias, básicamente cuando los pongo a ver que hablar de Big Data, inteligencia artificial, no, Jorge Mario, eso no es lo mío no es la tecnología, por eso soy gerente. Y entonces ahí también patinan un poco. Entonces, ahí me he dado cuenta que los dos lados tienen que cambiar, los dos lados tienen que juntarse y coevolucionar de tal manera que si no coevoluciona no vamos a lograr ese nuevo modelo de negocio que queremos gracias a esa transformación digital o esa nueva forma de operación o esa nueva forma de revolución de relación con el cliente. Y quiero ir hasta el extremo y por eso la gráfica del otro lado. Realmente lo que debe ocurrir, ese parte de dibujos que hay ahí, ese dibujo último que aparece ahí, es lo que aparece entre dos bacterias, el intercambio de material genético que hay en dos bacterias. ¿Por qué las bacterias son tan poderosas? Porque ellas transmiten genéticamente su información de manera horizontal unas con otras. Hay una transformación genética en la medida en que a él les llega un nuevo, algo que los ataca, ellos inmediatamente se organizan entre sí y intercambian genes entre ellos y se convierten mucho más poderosos y mucho más rápidos y se adaptan. Por eso es que las bacterias, no es que nosotros tengamos bacterias, todo lo contrario, las bacterias nos dejan vivir a nosotros. Gracias a las bacterias vivimos nosotros. No es que nosotros tengamos bacterias, es porque ellos son mucho más avanzadas en esa coevolución genética entre ellos, porque se adaptan genéticamente a ambas partes, se juntan
se juntan y cambian sus genes de manera una con otra. Entonces eso es lo que yo quisiera que pasara en las organizaciones, que los genes de la tecnología llegaran al gerente y que los genes de la gerencia llegaran a los de tecnología para que así haya esa coevolución, esa transformación digital que se necesita hoy en las organizaciones. Y quiero mostrar un poco estas personas. Si uno mira a estas personas, si uno mira al señor Zuckerberg, el señor Zuckerberg es tan técnico como cualquiera de sus desarrolladores de software y tan estratégico como cualquiera o como cualquier gerente que tiene una visión estratégica. El señor Jeff Bezos, lo mismo, el de Amazon. Y si miramos al señor Steve Jobs y si nos acordamos de algunas de sus películas, él era capaz de sentarse con Wozniak a diseñar el computador, pero a su vez era capaz de sentarse a ver la estrategia del negocio. Ese es el reto de esa coevolución genética que está reflejada en estas personas que muestro ahí, o el señor Larry Page, que fue capaz de diseñar ese algoritmo de PageRank en su tesis doctoral y después convertirla en eso, completamente en un modelo de negocio que buscaba transformar la humanidad o el mundo en la organización de la información a través de su plataforma Google. Entonces, si se dan cuenta, esas personas son coevolucionadas genéticamente porque juntaron esos dos grupos de genes, el gen digital y el gen de la estrategia, juntos y lograron armar las compañías que son, pues son las compañías más grandes del planeta hoy en el mundo. Entonces, un poco lo que estoy haciendo es generando todo ese conocimiento de lado y lado. Para aquellos que estén interesados, tengo talleres muy prácticos para directivos, analítica de datos e inteligencia artificial para directivos, cómo le enseño inteligencia artificial a los directivos, cómo le enseño Internet de las cosas y aplicaciones para la mejor conexión con el cliente a los directivos, cómo le enseño un poco de robótica, automatización de procesos y chatbot a los directivos para que sean capaces de pensar en la estrategia pensada desde una perspectiva tecnológica y a los técnicos cómo son capaces de diseñar ese modelo empresarial, cómo son capaces de plasmar un objetivo estratégico en un modelo, cómo son capaces de entender qué es un driver, qué es un assessment, qué es una capacidad, qué son todos estos elementos de la perspectiva estratégica para que se logren transformar y así lograr esa genética, esa coevolución genética que necesita hoy la transformación digital. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente mi correo está disponible, jorgemariocalmo@gmail para todo lo que necesiten. Tengo esos talleres prácticos para los que quieran y estén interesados. No duden en escribirme, en contactarme, que con mucho gusto se los puedo compartir.